Sí, profe. Sí, sí, yo Sí, te profe. escucho bien, José. Ah, ok, perfecto. Eh, ¿Ya vamos a dar inicio o van a esperar unos minutos o ya van a iniciar? Profe, yo creo que ya podemos ir iniciando. Vamos a ir iniciando ya esperamos unos minuticos, entonces ya podemos ir iniciando. Ok, bueno, muy buenas tardes. Para mí me place presentar a Adrián. Bueno, lo conocí en España, compañeros. Bueno, Adrián hizo el máster en la Universidad de Cádiz, España, su grado también, y tuvo por directora de tesis de doctorado a María Concepción Muriel, que también es mi directora de tesis. Además, pues, bueno, Adrián fue becado por el Ministerio de Educación de la Universidad de España también. Entonces me place presentarles a Adrián. Bueno, realmente posee una gran cantidad de artículos publicados también, así que eso habla mucho de él. Y bueno, los dejo con esta presentación que se titula Soluciones exactas para osciladores amortiguados con masa dependiente de la posición. Entonces, adelante, Adrián. Bueno, en primer lugar, agradecer a José por esta introducción. Es un placer volverte a escuchar de nuevo, aunque sea online y a través del ordenador. Entonces, bueno, como bien él comentó, nosotros nos conocimos en la Universidad de Cádiz, compartimos la misma directora de tesis. Entonces, bueno, nos conocimos encontrándonos y trabajando por allí, por la facultad. Entonces, agradecerle también esta invitación para poder impartir este seminario titulado Soluciones exactas para osciladores amortiguados con masa dependiente de la posición. En un primer momento, por el título, suena un poco como que la charla puede ser un poco técnica o algo más de investigación. Por eso también he pensado dividirla como en dos bloques principales. En un primer bloque me gustaría hablar sobre todo de los fundamentos o de los inicios en los que se basa la investigación, en la cual estamos trabajando mi directora de tesis, Concepción Muriel, y también el grupo de investigación al cual pertenezco en la Universidad de Cádiz. Y esta teoría se basa sobre todo en ecuaciones diferenciales y simetría y en la teoría clásica de Lie. Entonces, bueno, para que el seminario fuese también un poco ameno y de divulgación, en una primera parte pues mostraré sobre todo cuáles son las ideas fundamentales que iniciaron nuestra línea de investigación. Luego también presentaré algunas generalizaciones que son con las que trabajamos e investigamos nosotros actualmente hoy día, como son las lambda-simetrías y las lambda-simetrías variacionales. Y ya luego finalmente, pues me gustaría mostraros un trabajo actual ya de investigación, que sería el de determinar soluciones exactas para el caso de ecuaciones diferenciales que modelizan osciladores amortiguados con masa dependiente de la posición mediante el uso de lambda-simetrías variacionales. Como os he dicho, este último punto puede resultar más técnico y un poco más difícil de introducir y demás. Entonces, mi objetivo, lo que me gustaría es daros sobre todo la idea o una idea general de lo que hacemos y en lo que estamos trabajando actualmente y cuáles son en realidad nuestros objetivos, sin entrar en mucho detalle, en muchos tecnicismos, o al menos eso voy a intentar durante la charla. Entonces, bueno, la principal motivación del inicio de toda esta teoría de simetrías y ecuaciones surgen porque, bueno, en muchas asignaturas o en casi todas las carreras o licenciaturas de ciencia existen asignaturas donde se imparten ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden, como son, por ejemplo, las ecuaciones en variables separadas,
las ecuaciones lineales, las ecuaciones homogéneas, las ecuaciones también de Bernoulli. Y todas estas, cada una de estas ecuaciones, por ejemplo, en ingenierías o incluso en matemáticas, se imparte o se enseña un método particular de resolución para cada una de estas ecuaciones. Es decir, las ecuaciones de variables separadas tienen su método de resolución, las lineales tienen el suyo, las de Bernoulli tienen el suyo. Entonces, toda esta teoría de simetría y ecuaciones diferenciales fue desarrollada por el matemático noruego Sophus Lie a finales del siglo XIX con el objetivo de unificar todos estos procesos de integración que en un principio no están relacionados entre ellos, unificarlos a través de una única teoría general, que es conocida en la literatura como la teoría clásica de Sophus Lie. Entonces, la idea intuitiva en realidad que tuvo Lie en su momento fue preguntarse qué tipo de ecuaciones diferenciales son las más sencillas de resolver. Entonces, claro, la más sencilla siempre es el caso en el que tenemos u como variable dependiente y tenemos su derivada respecto a x igualado a una función que solo depende de x, puesto que en este caso para resolverla lo único que tenemos que hacer es integrar la función f respecto a x. Es decir, la solución es una primitiva de la función f minúscula más cualquier constante arbitraria. En este caso, aquí en esta gráfica, viene representado el caso particular de la ecuación derivada de u respecto de x igual a x. Las soluciones para diferentes valores de la constante vendrían representadas por estas gráficas rojas que están aquí pintadas. Y observamos que todo este conjunto de gráficas rojas cumplen una propiedad muy característica, que sería la siguiente. Si nosotros cogemos una de estas gráficas rojas y las movemos a través de la dirección que marcan estas flechas grises, es decir, las movemos hacia arriba, se transforman en otra gráfica roja, es decir, en otra solución de la ecuación. Entonces, eso podemos decir que las curvas que son soluciones de la ecuación son invariantes mediante traslaciones paralelas al eje X. Es decir, si nos movemos en la dirección de las flechas grises, las soluciones se transforman en otras soluciones de esta ecuación tan sencilla. Ahora, ¿qué ocurre, por ejemplo, si consideramos una ecuación un poco más compleja? También de primer orden, sería esta de aquí. Sería derivada de u respecto de x igual a esta fracción. En este caso también es posible resolver esta ecuación diferencial de primer orden y su solución para diferentes valores de la constante arbitraria pues serían estas curvas rojas que están aquí pintadas en esta figura. En este caso lo que observamos es que si movemos cada una de estas curvas rojas a partir de la dirección que indican estas flechas grises, pues entonces las soluciones se transforman en otras soluciones también de la ecuación. Pero claro, si nos fijamos, esta solución esta ecuación era mucho más complicada de resolver que esta. Intuitivamente, entonces, lo que nos podemos preguntar es, si estas flechas grises que antes estaban todas enderezadas y apuntaban hacia arriba, si ahora que están en cada punto, en realidad apuntan en una dirección distinta, si ahora yo consigo o logro que todas estas flechas también estén enderezadas, entonces podré integrar también esta ecuación de la misma forma tan sencilla que puedo integrar esta de aquí. Y esa fue la idea inicial que introdujo Sophus Lie para empezar con toda esta teoría. Es decir, si las flechas grises son enderezadas, entonces la ecuación integrable por cuadratura. Y la respuesta fue que sí. Eso dio origen a toda la teoría de simetrías de Lie, de ecuaciones diferenciales. Entonces, para formalizar todo esto,
Lie introdujo también el concepto de grupo uniparamétrico local de transformaciones locales. Aquí, en realidad, vienen descritas todas las condiciones matemáticas que tiene que verificar un grupo uniparamétrico local de transformaciones locales, pero para dejar la idea intuitiva de lo que realmente estamos haciendo, un grupo uniparamétrico local de transformaciones locales sería, o podemos pensar que es como un movimiento de una partícula que se mueve, por ejemplo, por la acción de un viento o de una corriente de un río, y lo único que tenemos que imponer unas ciertas condiciones. La primera condición, esta de aquí, lo único que nos estaría diciendo es que en realidad puede ser que no nos podamos mover a lo largo de todo el río, sino que a lo mejor solo tiene sentido que nos movamos en una cierta zona del río. Eso significaría que tiene carácter local. Y también pues que el movimiento se empieza a contar también desde el tiempo t igual a 0 o epsilon igual a 0. Esta condición de aquí, por ejemplo, lo que significa es que si partimos de una posición inicial xu de una partícula, nos movemos un instante epsilon 1 de tiempo y luego nos movemos un instante epsilon 2 de tiempo, pues eso es equivalente a si partimos de la misma posición inicial xu y nos movemos epsilon 1 más epsilon 2 de tiempo. Luego, esta condición de aquí, lo que nos estaría diciendo es que en el tiempo cero, en el instante cero, nos mantenemos en la posición inicial, xu, y esta condición de aquí es un poco más de formalidad, que lo que nos dice es que siempre que si partimos de un punto inicial xu y nos movemos un tiempo epsilon, entonces esa partícula ha tenido que venir también de un tiempo menos epsilon para llegar a ese punto. Es como que siempre se puede mirar hacia atrás para ver la procedencia de esta partícula. Entonces, bueno, también a un grupo uniparamétrico de transformaciones locales se le asocia un campo vectorial que se denomina en la literatura el generador infinitesimal del grupo, que si lo pensamos de nuevo con la idea intuitiva de que todas estas condiciones lo que representan es el movimiento de una partícula, pues el generador infinitesimal sería como el campo de velocidades de ese movimiento. Lo obtendríamos como derivando respecto del tiempo las coordenadas de la acción del grupo y luego evaluando en el tiempo igual a 0. Entonces, podéis pensar o podéis tener la idea intuitiva de que el generador infinitesimal es como el campo de velocidad de un movimiento. Aquí, por ejemplo, viene en una animación el caso en el que tenemos el grupo uniparamétrico de las rotaciones, es decir, a cada punto del plano lo que hacemos es rotarlo un ángulo epsilon, que dicha transformación viene dada por esta expresión de aquí, y lo que hemos dibujado también es la gráfica de la función seno de x. Entonces, si le damos aquí al play, aquí primero nos muestra puntos que están en la gráfica de la función seno de x y luego también los transformamos a través del parámetro epsilon, los movemos. Este sería el movimiento. O sea, la gráfica roja se movería y daría lugar a la gráfica azul, si consideramos el grupo uniparamétrico de la rotación. Luego también, ¿cómo se puede enlazar entonces, o para llegar al concepto intuitivo de simetría de Lie? ¿Cómo enlazar este concepto de transformación de un conjunto o de movimiento con el concepto de simetría de una ecuación diferencial ordinaria? Para ello, lo que podemos establecer es la siguiente idea. Si nosotros tenemos una ecuación de primer orden, de esta forma de aquí,
Esto en realidad la podemos interpretar como una superficie en R3. Es como si tuviéramos como variable x, u y u de x. Entonces, si tenemos una ecuación igual a 0, en R3 define una superficie. Aquí, por ejemplo, en este caso, una expresión de este tipo representaría a esta superficie verde que está aquí pintada. Luego tenemos una función g definida en un intervalo AB y con valores en R. La gráfica de esta función g sería esta curva azul que está aquí pintada abajo, en el espacio de coordenadas x, u. Entonces, cuando esta función o la gráfica de esta función es una solución de la ecuación lineal, pues si yo defino la curva en R3 formada por la primera coordenada que sea la x, la segunda coordenada que sea la función g y la tercera coordenada sea la función g'. Si esta curva está contenida en S, entonces significa que la función g es solución de esta ecuación, porque cumple la condición para estar en la superficie. ¿Qué es lo que pasa? Es justamente lo que pasa en este dibujo que viene aquí representado. Nosotros hemos tomado esta gráfica azul. Luego hemos levantado hacia arriba la gráfica azul, añadiendo en la tercera coordenada el valor de la derivada. Es decir, los puntos de esta curva roja son de la forma x, g de x, g' de x. Si esta curva roja está totalmente contenida en la superficie verde, pues entonces significa que estamos tratando con una solución de la ecuación diferencial de primer orden. Entonces, con esta idea geométrica, podemos definir ya entonces el concepto de, o se define el grupo de simetría de una ecuación diferencial. O sea, un grupo uniparamétrico o un movimiento como el que habíamos definido y hablado anteriormente. Es un grupo de simetría de la ecuación si nosotros partimos de una solución, de una gráfica que esté abajo. O sea, si partimos de una gráfica como esta azul, la movemos mediante la acción del grupo uniparamétrico y esa nueva curva que resulta vuelve a ser una solución de la ecuación, entonces estamos hablando de un grupo de simetría. Es decir, el movimiento que representaría al grupo de transformaciones transforma soluciones de la ecuación en otras soluciones de la ecuación. Y una simetría de Lie sería cualquier generador infinitesimal V de cualquier grupo de simetría. Es decir, es un campo vectorial de esta forma. Aquí esta notación, para los que no estéis o no la hayáis visto, esto únicamente representa un campo vectorial cuya primera coordenada es la función chi de xu y la segunda coordenada es la función eta de xu. Entonces, por ejemplo, aquí también hay o incluido una animación en el que viene también representado una ecuación diferencial de primer orden, que sería esta superficie verde. Luego partimos de una solución, que sería esta curva roja que está aquí abajo. Esta curva roja la levantamos hacia arriba añadiendo el valor de la derivada y entonces obtenemos una curva roja que está contenida en la superficie verde. Eso significa que estamos trabajando con una solución de la ecuación. Ahora aquí abajo transformo o muevo esta curva roja por la acción de un determinado grupo y la correspondiente curva azul arriba sigue estando dentro de la superficie verde. Con lo cual eso significa que el grupo está transformando soluciones de la ecuación en otras soluciones de la ecuación. Con lo cual estaríamos ante un grupo de simetría de la ecuación en este caso, que estaría representado, como digo, por esta superficie verde de aquí. Luego también, ¿cuál es la utilidad o el problema de... O sea, esta definición que nosotros hemos dado
a la hora práctica de calcular grupos de simetría no es muy operativa, porque si queremos comprobar que algo o que un grupo de transformaciones es grupo de simetría, tendríamos que echar la cuenta y ver qué transforma soluciones en soluciones. Es decir, tendríamos que conocer la solución. Y eso en general no se tiene. De hecho, nosotros queremos utilizar simetrías de Lie para determinar la solución. Por eso, siempre en la práctica se suele trabajar con el generador infinitesimal, con el campo vectorial. Y si, por ejemplo, tenemos una ecuación de primer orden de esta forma, es decir, si tenemos despejada la derivada de u respecto de x, entonces los generadores infinitesimales de una simetría de Lie tienen que cumplir esta ecuación, que es una ecuación en derivadas parciales para la chi y para la eta. Si encontramos aquí soluciones particulares para chi y para eta, pues tendríamos una simetría de Lie. Una vez que somos capaces de determinarla, si conocemos un campo V que sea una simetría de Lie, ¿cómo podríamos usarla para resolver la ecuación? Pues esta sería la idea que os comenté al principio. Este campo V lo que representaría serían las flechitas esas grises de la primera diapositiva, la que yo os comenté que si conseguíamos enderezarla, entonces la ecuación sería más fácil de resolver. Pues bien, lo que tenemos que hallar son unas nuevas variables que las llamamos i y alfa, y que depende en general de x y de u. La función alfa también depende de x y de u. Y lo que buscamos es que el campo vectorial v en las nuevas variables se escriba únicamente como parcial alfa. O sea, esto lo que significa es que tenga coordenada 0, 1. Es decir, que sea vertical, como las flechitas grises que estaban a la izquierda del primer caso. Entonces lo que se verifica es que si somos capaces de rectificar el campo, entonces puede demostrarse que la ecuación en esas nuevas variables y alfa se expresa de esta forma simple. Es decir, derivada de alfa respecto de i igual a una g de i. Y entonces la solución pues se calcularía directamente por cuadratura, como en el caso de las flechitas grises que estaban al principio a la izquierda. Es la idea esa de si tengo un grupo de simetría con su generador infinitesimal y lo rectifico, lo pongo que siempre en todos los puntos esté apuntando hacia arriba, pues entonces la ecuación se escribe de una forma que se resuelve directamente. Otra forma también alternativa de usar una simetría de Lie para una ecuación de primer orden es que nos aporta una fórmula directa para un factor integrante. Es decir, si tenemos una simetría de Lie v cuyas coordenadas son chi y eta, entonces esta función de aquí es un factor integrante de la ecuación. Eso significa que si multiplicamos por mu a la ecuación, pues es la derivada total de una función f, es decir, esta ecuación sería exacta y podríamos calcular la solución en forma implícita directamente por cuadraturas. Entonces esta sería la forma clásica o la forma que estableció Sophus Lie a finales del siglo XIX para utilizar simetrías de Lie en el caso de ecuaciones diferenciales de primer orden. Y claro, lo que resulta es que todas esas ecuaciones que se resuelven mediante su propio método particular, como eran las lineales, las exactas, las de Bernoulli, pues resulta que todas esas ecuaciones admiten una simetría de Lie. Y entonces, mediante esta técnica de forma unificada, pues todas se podrían resolver por cuadraturas, utilizando una misma técnica unificada y no mediante métodos que en un principio no estarían relacionados entre sí. Entonces, bueno, ya continuando con algunas extensiones,
Aquí, sobre todo, he profundizado en el caso de una ecuación diferencial ordinaria de primer orden con una simetría de Lie. Si en general estamos trabajando con una ecuación diferencial ordinaria de orden n y conocemos una simetría de Lie, entonces lo que podemos hacer es reducir el orden de la ecuación en una unidad. También, si el conjunto de todas las simetrías de Lie que admite una ecuación diferencial ordinaria, tiene una estructura matemática bastante rica que se denomina álgebra de Lie. Y además es bien conocido que si una EDO de orden n admite una álgebra de Lie de dimensión n y es resoluble, entonces además en este caso la ecuación puede ser resuelta por cuadratura. Existe un procedimiento de reducción paso a paso que nos permitiría obtener la solución general de la ecuación después de efectuar n cuadraturas sucesivas. El problema también que existe en la literatura y que por ello surgió la línea de investigación nuestra es que existen ecuaciones diferenciales que no admiten simetrías de Lie o que la álgebra de simetría, por ejemplo, es demasiado pequeña como para poder integrar la ecuación. Entonces es por ello que mi directora de tesis, también la de José, introdujo en su tesis doctoral una ampliación o una generalización del concepto de simetría de Lie que se denomina lambda simetrías. Y también introdujo el concepto de la andasimetría variacionales para el caso en el que estemos tratando con un problema variacional y una ecuación de Euler-Lagrange, por ejemplo. Entonces, esto resultó ser una nueva teoría con aplicaciones directas en la búsqueda de soluciones exactas de ecuaciones diferenciales que hasta ahora con el método clásico de Lie pues no se podía obtener ninguna información adicional. Y estamos trabajando en numerosos problemas abiertos, tanto de carácter teórico como aplicados. Una parte también importante en la que estamos trabajando es en el desarrollo de algoritmos computacionales que nos permitan trabajar con ecuaciones y determinar todas las computaciones necesarias. Sobre todo nosotros trabajamos con el software Maple y también intentamos aplicar toda esta teoría y esta extensión de la teoría clásica de Lie a problemas reales de la física y la ingeniería. Entonces ya para terminar, lo que me gustaría es mostraros ya el último o uno de los últimos problemas de investigación en el cual hemos estado trabajando recientemente. Ya digo que no voy a entrar mucho en los detalles porque son detalles bastante técnicos. Lo único que me gustaría es dar la idea general de lo que hacemos y con lo que estamos trabajando. En este caso, por ejemplo, hemos estado trabajando con osciladores armónicos cuya masa no es constante, como en la física clásica, sino que se puede suponer que depende de la posición. Entonces, en ese caso, los osciladores verifican esta ecuación diferencial ordinaria de segundo orden. Aquí U denotaría la variable dependiente, X es la variable independiente, el subíndice 2 indicaría derivada de segundo orden, el subíndice 1 es la derivada de primer orden, de U respecto de X, M en este caso sería la función masa, que depende de la posición, y V sería el potencial externo, que estaría afectando a los osciladores. Entonces, nosotros hemos considerado el caso de más amortiguado, que es cuando introducimos aquí un término que sería gamma por la derivada de primer orden de U. Y en este caso, bueno, he sabido que esta familia de ecuaciones pertenece a una ecuación que es bastante conocida en la física matemática, que se denomina ecuación de Liénard de tipo 2.
encaja en esta familia de aquí. Y además también es bien conocido que admite una simetría de Lie, que en este caso es el campo parcial X, que sería como en coordenadas el 1, 0. Lo único que utilizando esta simetría de Lie, la ecuación reducida, que sería de orden 1, es decir, con la simetría de Lie podemos reducir el orden de la ecuación en una unidad. Lo único que obtenemos en este caso es una ecuación que se llama de Abel y que es difícil de resolver en general, es difícil de encontrar incluso soluciones particulares en este caso. Entonces, con lo cual aquí un poco el método clásico de simetrías de Lie estándar se quedaría un poco atascado. Nosotros, para intentar superar esta dificultad, lo que hemos considerado una formulación lagrangiana de la ecuación, que sería esta función L. O sea, esto significaría que la ecuación de Euler-Lagrange de esta función L es equivalente o produce esta familia de ecuaciones de aquí. Aquí, por ejemplo, también comprobamos que la simetría de Lie no es variacional y que, por tanto, los métodos clásicos también se quedarían atascados a la hora de determinar soluciones exactas para esta familia de ecuaciones. Entonces nosotros lo que hemos logrado es, para un caso particular, es decir, para esta subfamilia de la ecuación original, aquí la Q sería una función arbitraria, la C también es una función arbitraria, pues para esta subfamilia de ecuaciones de segundo orden, esta sería la función lagrangiana correspondiente, hemos sabido determinar una lambda simetría variacional, que ya digo, no voy a entrar en detalle de su definición, de lo que verifica, sino únicamente quedaros con la idea de que hemos podido determinar una lambda simetría variacional y con ella hemos podido calcular una familia unoparamétrica de soluciones exactas, que vendría dada en forma implícita por esta expresión de aquí. Entonces ya finalmente para acabar, mostraros un ejemplo particular. Si por ejemplo tomamos esta función masa, que fue considerada en la literatura por Matthews y Laxmanen como un primer ejemplo de masa dependiente de la posición, y para esta función Q obtendríamos esta familia de ecuaciones de segundo orden, y en este caso la familia unoparamétrica pues puede obtenerse en forma explícita en términos de la función elíptica SC de Jacobi. Entonces ya con esto pues terminaría mi presentación. Muchas gracias por su atención y quedo atento si alguien tiene alguna pregunta o alguna curiosidad, estaré encantado de respondérsela. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Adrián. No sé si alguno de los asistentes tiene alguna pregunta, alguna inquietud. Puede alzar la mano. El profesor Carlos está solicitando la palabra. Sí. Hola Adrián, muy buenas tardes otra vez, buenas noches para ti que estás en España. Bueno Adrián, yo la verdad soy biólogo, yo no te voy a hacer ninguna pregunta tan técnica o tan de tu tema, pero también quiero aprovechar ese espacio antes de todo para agradecerte nuevamente por aceptar la invitación, agradecerte por tu charla y agradecerte también por tener en cuenta que hay un público muy variado, ¿cierto? He percebido que te has sido muy cuidadoso, has sido muy didáctico, muy, no sé, muy claro en tus explicaciones, de manera que nosotros que no somos de la matemática podamos entender y también valorar tu trabajo. Entonces, la verdad, felicitarte por la didáctica que has tenido durante tu presentación. Me ha gustado mucho. Muchas gracias por sus palabras. Sí, la verdad es que en un principio tenía pensada
la charla como más técnica, como mostrando más detalles de la investigación, pero luego pensándolo realmente y teniendo en cuenta la audiencia, pensé precisamente eso, de intentar hacerlo, aunque sea lo más didáctico posible, y luego algunas pinceladas de nuestra línea de trabajo. Entonces, bueno, me alegro que le haya, que le haya gustado. Sí, me ha gustado mucho, Y de verdad, te felicito. muchas gracias. Muchas gracias, profesor Carlos, por la intervención. No sé si alguien tiene algún tipo de pregunta, inquietud con respecto a lo que ha presentado el doctor Adrián. Si quiere hacer algún tipo de intervención, puede alzar la mano o puede colocar la pregunta por el chat. No sé si José, aquí está Luz Ramírez. Voy a activarles el micrófono a la profesora. Ah, no, ya parece que no. No sé si bajó la mano. Ah, sí, ya está. Déjeme ya le active. Profesora, ya puede activar el micrófono. Buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes. Sí, te escuchamos, Sí, Luz. sí, yo escucho. Ay, qué pena. Ustedes disculpen, lo que pasa es que esta vez hice así porque la vez pasada hablaba y no me escuchaban, entonces pensé que tenía inconveniente. Bueno, Adrián, primeramente, bueno, te felicito. Está chévere, muy chévere la charla. Y me gusta mucho porque la idea que veo cuando calculan esos lambdas es poder como hacer otra interpretación de análisis o análisis pues a ciertas ecuaciones físicas como son la de Lagrange y buscar otra forma de reescribir esas expresiones, digo yo, en donde podemos analizar modelos físicos. A mí me gustaría que me hablaras un poco de si, bueno, pues si estás en ese contexto, de esa aplicación a esos modelos físicos en las cuales tú crees que en verdad puede impartir de manera directa un cambio, sobre todo en esos análisis semiclásicos, que a veces este tipo de cambios o que le hacen a las ecuaciones se refleja en aplicaciones. No sé si nos puedes hablar un poquito de eso. A mí me gustaría. Sí, 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 claro. Por ejemplo, en este caso de esta ecuación en particular, aquí la dificultad aparece sobre todo porque introducimos, bueno, ¿ven la presentación? Aún estoy compartiendo. Sí, se ve perfecta. Vale, vale. En esta ecuación en particular, si, bueno, de hecho es un resultado en matemáticas que cualquier ecuación de segundo orden se puede expresar de forma equivalente como la ecuación de Euler-Lagrange de una determinada función lagrangiana L. O sea, eso lo único es que es difícil en general de determinar esa función L. Este problema se conoce en la literatura como el problema inverso del cálculo de variaciones. Entonces, por si alguno está interesado. Entonces, si por ejemplo en este caso de aquí, que no está el coeficiente de rozamiento gamma, esta ecuación, por ejemplo, es bien conocida, que admite un lagrangiano, L, y que además la simetría del I parcial X, esta que os he hablado antes, es simetría también de ese lagrangiano. Entonces lo que significa es que como que la aplicación de esa simetría se puede utilizar dos veces. Es decir, se puede reducir el orden de la ecuación no una vez, sino dos veces directamente. Es como que dobla el poder. Entonces, claro, el problema ya luego es que si aquí le añadimos el gamma por us1, podemos seguir determinando un lagrangiano para esta ecuación, pero ya ese lagrangiano no admite como simetría variacional al parcial X, es donde se pierde un poco la noción clásica de la teoría del I clásica.
Entonces, bueno, esto es también un poco respecto a ecuaciones de segundo orden que se pueden, o que somos capaces de expresarlas como la ecuación de Euler-Lagrange de un determinado lagrangiano L. Luego también, por ejemplo, en esto sobre todo, en otra línea, en esto también ha trabajado sobre todo José Mendoza. Por ejemplo, si tenemos una EDP, una ecuación en derivadas parciales, usualmente el método clásico de Lie se emplea para reducir el número de variables independientes de la ecuación. Entonces, en muchas aplicaciones físicas, por ejemplo, no sé si os sonará la EDP de Burgers-Fischers o la Sarma-Tasso-Olver Equation. Hay muchos tipos de ecuaciones que mediante el uso de simetrías de Lie se transforman o se reducen a ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden y muchas de ellas no tienen simetría de Lie y el método un poco se queda de nuevo atascado. Entonces, con la lambda simetría, pues es posible determinar o seguir avanzando un poco más en el camino y determinar soluciones exactas que luego proporcionarían soluciones exactas de la EDP bajo estudio. Entonces sería como otra posible aplicación y vertiente en donde se puede aplicar este tipo de técnicas más generales. Ok, Adrián, muchísimas gracias. Gracias a usted por la pregunta. Aunque me gustaría ver esta expresión, o sea, cómo queda a la hora de poder reducir como la de Schrödinger. Sí, los detalles, sí. Sería interesante. Sí. La idea de reducir es igual que las simetrías de Lie. La idea es como, o sea, con una lambda simetría, tú puedes reducir el orden prácticamente igual que con una simetría de Lie. El problema viene luego es cómo reconstruir soluciones de la ecuación original. Que si tú utilizas una simetría de Lie, esas reconstrucciones por cuadratura, si utilizas una lambda simetría, no es por cuadratura, sino que hay que resolver una ecuación diferencial de primer orden. Entonces, esa generalidad que le estamos pidiendo a la lambda simetría se traduce en que luego hay que resolver algo más que con la simetría de Lie. Es un poco la idea. En cualquier caso, si estás interesada, tanto José como yo te podemos pasar los artículos donde vienen con detalle esas reducciones. Son al final cambios de variables. Son... Ok, Adrián, muchísimas gracias. Pero está muy interesante. Muchísimas gracias a la profesora Luz Ramírez por su pregunta. Y muchísimas gracias al doctor Adrián. Por acá tenemos otra, bueno, primero que todo, en el chat, muchas felicitaciones por su presentación. Y tenemos una pregunta del profesor Miguel Rodríguez. Buenas tardes. ¿Qué sistema físico representaría esa masa dependiente de posición? La verdad es que eso depende mucho de esto normalmente, esta masa dependiente de la posición o estos modelos se suelen encontrar en los casos de partículas que están inmersas o que se mueven en un fluido denso. Entonces, en las referencias que al menos yo he estado trabajando y tomando estas ecuaciones, se utilizan sobre todo o aparecen en el movimiento de partículas dentro de un fluido muy denso o también en la producción en la producción de micropartículas y en la nanolitografía, creo que se llamaba. Entonces, o sea, he leído que este tipo de sistemas con masa dependiente de la posición tiene su aplicación a ese tipo de sistemas. De hecho, yo cuando empecé no creía que eran muy habituales y cuando busqué referencias hay bastantes trabajos
donde toman estos tipos de sistemas con masa dependiente de la posición. Es curioso. Muchísimas gracias, doctor Adrián. Aquí tenemos otra pregunta del profesor Hernán Cabrales. ¿Qué tipo de propiedades analíticas se obtienen en estas ecuaciones a partir del estudio de las lambdas simétricas? De las lambdas simetrías, perdón. Sí, eso de hecho es una de las preguntas que aún tenemos abiertas, porque hasta ahora nosotros hemos llegado a calcular una familia de soluciones exactas, que sería esta de aquí, que es una familia unoparamétrica, pero claro, nos queda un pendiente o intentar estudiar, ver qué propiedades físicas o cualitativas o analíticas pueden tener esta solución. Pero en cuanto a clases de diferenciabilidad, o sea, son diferenciables y están bien definidas, teniendo en cuenta que las funciones m y q lo estén. Entonces, bueno, también se supone que la función m es positiva para que esté bien definida la raíz y demás. Pero esto es una de las cuestiones que aún tenemos pendiente, intentar estudiar esta familia uniparamétrica de soluciones y pueden tener algún significado físico, cualitativo, interesante y demás. Perfecto, doctora Díaz, muchísimas gracias. Por acá tenemos otra pregunta del profesor Steven Díaz y nos comenta, ¿existen modelos con derivadas de orden arbitrario o modelos con tiempo discreto? Sí, con tiempo discreto sé que existen y de hecho también está el concepto de simetría de Lie para esas derivadas discretas y se puede adaptar toda esta teoría a ese tipo de modelos y de ecuaciones. Y de hecho el concepto de lambda simetría, también unos investigadores italianos también lo adaptaron para el caso de derivadas en el cual el tiempo era finito. O sea, derivadas, no sé si recuerdo que eran discretas, derivadas discretas, creo que lo llamaban. Sí, o sea, todo esto existe la adaptación a ese tipo de sistemas discretos. Aunque yo, la verdad, ahí no he trabajado, ni he investigado, ni estudiado. Únicamente sé que existen porque lo he leído y lo he escuchado en referencias y demás, pero no he profundizado en esos temas. Perfecto, doctor Adrián. Yo creo que esa era la última pregunta, doctor Adrián. De antemano le agradezco nuevamente por aceptar la invitación a presentar este seminario. Fue una excelente charla. Lo dejo ahí con el profesor José. No sé si quiere decir algunas palabras finales el profesor José. No, Adrián, te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación para este ciclo de charlas que se presentan aquí en la Universidad de la Costa. Ya sabes que siempre eres bienvenido. Bueno, a futuro esperemos que tengamos invitación de manera presencial para que estés por acá y conozcas nuestra universidad y también la ciudad. Entonces, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y bueno, aquí siempre vas a ser bienvenido. Muchas gracias, José. Ha sido para mí un placer, vamos, yo encantado. Cuando me dijiste la idea, vamos, fue una gran oportunidad. La verdad que es una gran iniciativa el organizar todos estos seminarios y yo encantado, estoy deseando de poder conocer vuestra universidad y a ver si para la próxima nos podemos ver en persona. Muchas gracias a todos por la excelente organización de todos estos seminarios y por vuestras preguntas, que la verdad que son bastante interesantes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Adrián. Muchas gracias a todos nuevamente. Entonces, los esperamos en un nuevo seminario de ciencia y nos vemos prontamente. Pueden estar informados por nuestras redes, nuestras páginas, para que revisen la programación de los demás seminarios. Un abrazo.